Muy buenos días, compañeras y compañeros, miembros de esta asamblea. Un cordial, fraternal y combativo saludo en esta época de elecciones que nos hacen tener una mirada especial para seguir trabajando de tal manera que podamos encontrar o modificar algunas condiciones del Estado colombiano. Me complace presentarles los estados financieros a 31 de diciembre del año 2021. Estos estados financieros miden la gestión de la administración durante la vigencia del año anterior, lo que nosotros conocemos como la llamada rendición de cuentas. Ya nuestro gerente general, Manuel Germán Martínez Martínez, ha hecho toda una explicación, toda una exposición. Sin embargo, me compete como contador de la cooperativa explicarles en detalle las cifras de los estados financieros. Entonces, en los estados financieros vamos a encontrar el primer elemento, o el primero de ellos, que es el estado de situación financiera. Una vez presentemos el estado de situación financiera, miramos entonces el estado de ingresos o estado de resultados integral, donde nosotros podemos reflejar o vivenciar lo que son los ingresos, los costos y gastos de la cooperativa para el funcionamiento normal de ella en el año que estamos rindiendo cuentas. Luego vamos a ver el estado de cambios en el patrimonio, es decir, por qué el patrimonio de la cooperativa sufrió cambios o modificaciones, y básicamente se hace porque hay las reservas, hay aplicación también o incremento de los aportes. Esas variaciones son normales que se presenten en una entidad de economía solidaria como es la cooperativa del Magisterio Codema. Y finalmente vamos a ver el estado de flujo de efectivo, donde nosotros también podemos evidenciar la relación que hay de cómo se obtuvieron los ingresos, cómo llegaron esos ingresos a nuestra cooperativa. Obviamente nosotros sabemos y ya conocemos cuál es la columna vertebral de los ingresos nuestros, que representan básicamente la colocación de unos dineros que tiene la cooperativa. Esos dineros generan unos intereses y esos intereses son la columna vertebral de los ingresos de la cooperativa. Entonces, en ese estado de flujo de efectivo vamos a mirar cómo se obtuvieron esos ingresos y cómo se aplicaron. Dicho eso, entonces vamos a iniciar con el estado de situación financiera. Ya nosotros conocemos y sabemos que tiene tres elementos importantes, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. En el activo, entonces, nosotros la parte más, generalmente eso está, digamos, en la presentación está de acuerdo a la realización, es decir, cómo nosotros podemos convertir esos activos en efectivo en un momento determinado. Entonces los activos tienen la parte del efectivo, las inversiones, la cartera de crédito, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipos y otros activos. En los pasivos entonces vamos a encontrar los depósitos, que son las obligaciones que tiene la cooperativa con sus asociados, las cuentas por pagar, están los fondos sociales, que son de obligatorio cumplimiento y que están normados por la Circular Básica Contable de la Superintendencia de Economía Solidaria, y otros pasivos. Y en el patrimonio pues tenemos el capital. El capital está conformado por los aportes que hacemos los asociados, están las reservas que salen justamente de las apropiaciones de los excedentes, los fondos de destinación específica, y por último el resultado del ejercicio que nosotros en la cooperativa conocemos como los excedentes. Vamos entonces a ver los activos. Estos activos o cada uno de estos valores están expresados, para hacerlo más sucinto, más detalladito, más viable, que se pueda visualizar desde la óptica de los que están viendo la presentación, en millones de pesos. Ustedes van a encontrar en la revista de pronto otra información, no es que haya cambiado, simplemente hemos quitado los miles para hacer concreto y más viable, más visual las cifras que están acá. Pero en la cartilla o en la revista que llamamos van a encontrar esos mismos valores, allá expresados en miles de pesos. Dicho eso, entonces encontramos en los activos el efectivo, que está conformado por caja, bancos y el efectivo restringido.
Bueno, aquí lo que hay que decir, todos sabemos que hay en caja, que las cifras son 1.694 millones, en banco 69.701 millones y en el efectivo restringido 11.405 millones de pesos. Les decía que el efectivo restringido está conformado por el fondo de liquidez. ¿Y qué es el fondo de liquidez? Por norma, las cooperativas y también las entidades bancarias del sector real de la economía tienen que constituir un respaldo para los depósitos de sus clientes o de sus asociados. Ese es básicamente el efectivo restringido y no está disponible, es decir, no podemos sacar ese dinero de ahí y vamos a prestárselo a los asociados. Por eso tiene la palabra restringido. Entonces, en el segundo rubro del patrimonio, el segundo rubro de los activos, ya hablábamos del efectivo. Vamos a hablar de las inversiones. Entonces, la cooperativa invierte, tiene unos dineros invertidos en el fondo de liquidez que es de obligatorio cumplimiento, que debe representar el 10% de los depósitos que se tienen como respaldo justamente a esos depósitos. Luego la cooperativa invierte en instrumentos de patrimonio que son básicamente las inversiones que tiene en las empresas como Codema, que son del sector solidario, y otras inversiones que tienen que ver o que están hechas en el sector real de la economía, valga decir, en el sector financiero. Entonces, vamos a mirar que en el fondo de liquidez tenemos 75.434 millones, en instrumentos de patrimonio 387 millones, en otro sector tenemos 141.639 millones y es otra inversión en 11.210 millones. Obviamente que las inversiones, por alguna razón y todo el movimiento de la economía se deterioran y entonces se constituye el deterioro, que digamos que en algún momento, como lo dice, ¿no? Como que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y entonces tenemos 20 millones en ese deterioro. Eso es lo que representan las inversiones en este momento. Vamos a ver entonces la columna vertebral de los ingresos de la cooperativa. Codema, como sabemos, tiene unos ingresos que están respaldados básicamente con los depósitos que hacen los asociados, tanto en cuenta de ahorros como en CDATs y obviamente del patrimonio que son los aportes, esos dineros que nosotros recibimos mensualmente. Entonces, vamos a mirar el tercer rubro de los activos, que es la cartera de crédito. Entonces, en la cartera de crédito, todas esas colocaciones que nosotros hemos hecho de los dineros que tiene la cooperativa y se dividen en dos partes importantes, que es la cartera de consumo, o sea, los préstamos que hacemos para consumo y los créditos o los préstamos que se hacen para vivienda. Está en el crédito de consumo de vivienda, suma 175.627 millones y el crédito de consumo es el más grande, es el que más solicitan los asociados, está por 665.986 millones. Obviamente que esos créditos entran y corren de alguna manera algún tipo de riesgos y ese riesgos es que los asociados, nuestros clientes, si se les puede llamar así, se atrasan, se colocan en mora. La norma dice que entonces hay que hacer una provisión. Esa provisión que nosotros hacemos se conoce con el nombre ya hoy de deterioro. Hay una provisión general que establece la normatividad que dice que toda entidad debe provisionar su cartera de crédito en un 1%, pero Codema tan juicioso que es que la tiene en un 2%. Hoy en día ese valor representa 17.002 millones. Hay otras cuentas que son pequeñitas que entran en la cartera de crédito, pero pues no son significativas porque no tienen que ver con el objeto social de la compañía o de la empresa, que son los créditos que se le hacen a sus empleados y unos convenios por cobrar. Entonces, sin embargo, hacen parte de la cartera de crédito porque la norma así lo establece. Quiero precisar que los convenios por cobrar, que ustedes ven que está en 3.407 millones, representan una cartera que se está gestionando con Seguros La Equidad de aquellos asociados que han fallecido, entonces pues está pendiente de cobro, básicamente. Vamos a ver entonces un rubro muy importante que es la propiedad, planta y equipo,
que todos sabemos que constituyen los edificios. También podemos hablar de las sedes vacacionales, las piscinas que tiene Codema. Entonces eso es lo que se llama propiedad, planta y equipo. Y tenemos equipos de cómputo. Bueno, aquí se los voy a detallar básicamente. Los terrenos que representan 17.689 millones, las construcciones en curso, hace referencia a unas que no se han terminado todavía, como dice en curso, y representan 2.925 millones. Los edificios a esta fecha representan 38.916 millones. En los muebles y equipos de oficina, 4.483 millones. Los equipos de cómputo y comunicación, 1.950 millones. Equipo de hotelería y turismo, 90 millones. Equipo de transporte, 61 millones. La maquinaria y equipo, 19 millones, 119 millones. Si ustedes ven al lado, entonces, obviamente que esa propiedad, planta y equipo tiene, pues, se deprecia, es decir, la tendencia es a que pierdan valor digamos que vamos a utilizar la palabra aquí, deterioro, con el paso del tiempo. Entonces, aquí al lado derecho de la columna ustedes encuentran la palabra depreciación, que es básicamente la pérdida de valor, y entonces las edificaciones tienen 2.302 millones, maquinaria y equipo tiene 2.309 millones, equipo de computación y comunicación 1.106 millones, hotelería y turismo 62 millones, equipo de transporte o transporte 51 millones y maquinaria y equipo 97 millones. Entonces, en los pasivos encontramos en primer lugar las deudas que tiene la cooperativa con sus asociados. Y básicamente las deudas, ¿cuáles son? En los depósitos de ahorro y en los CDATs. En los depósitos de ahorro tenemos 269.319 millones. En los CDATs, 423.406 millones de pesos. Recordemos nosotros que hablábamos del fondo de liquidez. Y ese fondo de liquidez está conformado, ¿cierto?, por el 10% de estos depósitos de ahorro como respaldo para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Una garantía para los asociados que si hay alguna eventualidad, un evento especial, entonces Codema tiene cómo responderle con aquel fondo de liquidez que nosotros tenemos y que allá en el balance general decía efectivo restringido. Es decir, vean ustedes que la misma normatividad nos lleva a tener unas garantías para los depósitos de ahorro de nuestros asociados. Entonces, en los pasivos encontramos el segundo rubro, que son las cuentas por pagar. Y esas cuentas por pagar tienen que ver, básicamente, como está expresado aquí, en costos y gastos por pagar, que representan 2.514 millones de pesos. ¿Y a qué hace referencia? Pues hace referencia a todas las obligaciones que tenemos con nuestros proveedores, básicamente. Los impuestos y retenciones por pagar, obviamente que tenemos obligaciones con el Estado, entonces tenemos aquí, lo hemos pagado una parte, pero pues a 31 de diciembre hay otras que se pagan en enero y febrero, marzo, entonces pues tenemos constituido 560 millones. Los valores por reintegrar son aquellos dineros que la cooperativa tiene y que le debe entregar a los asociados básicamente. Y remanentes por pagar, entonces son unas otras deudas que tiene la cooperativa por allá y que están pendientes de que los ex asociados vengan, reclamen, entonces tienen unos valores. Pero hay unas reclamaciones que son en general por diferentes motivos, no hay uno solo. Y finalmente tenemos las retenciones y aportes de nóminas, que son aquellos valores que nosotros debemos pagar por la seguridad social de nuestros empleados. Bueno, todos sabemos nosotros que tenemos en el pasivo unos fondos sociales que son de obligatorio cumplimiento y que están reglamentados por la Superintendencia de Economía Solidaria. Y hay dos fondos, aquí nos quedaron unos saldos, básicamente queremos demostrar esto, porque el fondo de solidaridad se agotó totalmente, entonces por eso no aparece acá. Además del fondo de solidaridad, como fue muy significativo ese rubro, como dice el profesor Germán, hemos castigado el gasto, entonces todo lo que se pagó a través del fondo de solidaridad lo enviamos al gasto. El fondo de educación le quedó un saldo de 395 millones y al fondo de bienestar social. ¿Qué dice uno que en el Fondo de Bienestar Social? Son aquellos auxilios de esos 400.000 pesos que Codema reconoce a los hijos de los asociados que están, digamos, estudiando el pregrado. Entonces, nosotros proyectamos
una cantidad de auxilios, pero no todos accedieron a esto por diferentes motivos y nos quedó un saldo en el Fondo de Bienestar Social de 863 millones. Entonces, en el último rubro de los pasivos tenemos, como se ve aquí gráficamente, otros pasivos y que está constituido por tres elementos básicamente: obligaciones laborales por 1.224 millones, ingresos recibidos por anticipados 48 millones y los ingresos recibidos para terceros 223 millones. Para precisar, vale la pena aportar o decir que las obligaciones laborales son aquellos dineros que tiene la cooperativa o sus obligaciones con los empleados y cuyo pago se debe hacer en el año siguiente. Los ingresos recibidos por anticipado son aquellos servicios que todavía los asociados no han disfrutado y que por tanto están pendientes de recibir, entonces por eso van en esa cuenta que son. Y los ingresos recibidos para terceros, entonces son aquellos convenios que tenemos con aquellas personas que no tienen, digamos, relación directa con la cooperativa, es decir, no son asociados, no son empleados, pero que nos prestan servicio. Ejemplo, Innovadora de Seguros. Entonces ese rubro representa 223 millones. Finalmente, en el estado de situación financiera vamos a ver el patrimonio. Y el patrimonio está conformado por el capital social, la reserva, los fondos de destinación específica y los resultados del ejercicio que para las empresas del sector solidario se llaman excedentes. Entonces, el capital social de la cooperativa está conformado por los aportes sociales que valen 340.923 millones y los aportes mínimos no reducibles que valen 54.512 millones de pesos. Las reservas, tenemos la más importante que es para protección de los aportes. ¿Cuáles? Esos que tenemos aquí a la izquierda que conforman el capital social. La reserva vale hoy entonces 71.029 millones de pesos. Los fondos de destinación específica, que es el tercer rubro en el patrimonio, entonces tenemos fondos de amortización de aportes, vale 4.999 millones de pesos. La revalorización de aportes, que suma 56.446 millones, un fondo especial que hace tiempo viene en el patrimonio y que representa 14 millones de pesos, los sociales capitalizados que representan 210 millones de pesos. Finalmente, nosotros vamos a ver entonces los resultados del ejercicio. Esos resultados del ejercicio, aquí aparece una cuenta que llama la atención, que dice que por adopción de las normas internacionales de información financiera, que fue cuando CODEMA migró de la contabilidad nacional, oficial que se tenía en ese momento y fuimos a normas internacionales. Eso es un ajuste y no se puede quitar del patrimonio, porque la diferencia que dio en ese ajuste se lleva a este rubro que suma 9.586 millones. Y los excedentes del ejercicio del año 2021 representaron 16.176 millones, que son los que quedan a disposición, bueno, no digamos a disposición de esta asamblea, pero el 50% es de destinación para los fondos sociales y el otro 50% más adelante en esta asamblea de delegados la vamos a presentar de tal manera que ustedes puedan aprobar esa distribución de ese 50% del ejercicio año 2021. Hemos terminado el estado de situación financiera y pasamos ahora a ver el estado de resultados integral, es decir, cómo CODEMAR o cuánto recibió por sus ingresos de la actividad principal y la multiactividad, porque acordemos nosotros que CODEMAR es una empresa con sección de ahorro, digamos multiactiva con sección de ahorro y crédito. Entonces, tenemos ingresos por hotelería y turismo, ingresos por la cartera de crédito que son el fuerte, otros ingresos por otros servicios y las devoluciones. Y seguidamente tenemos los costos y gastos por pagar. Esos están representados en los beneficios a los empleados, los gastos generales, el deterioro de la cartera de crédito, la depreciación de la propiedad, planta y equipo, los gastos y costos financieros y los costos de hotelería y turismo. Los ingresos de la cooperativa básicamente están establecidos por dos líneas de crédito. La línea de crédito de consumo, que es la mayor, o es la de mayor representatividad, y la de vivienda. Los intereses por consumo que recibimos fueron de 72.519 millones y los intereses por
cartera de vivienda 493 millones. Esos intereses también hacen parte de los que entran en mora. Entonces, por consumo recibimos unos intereses de 169 millones y por vivienda 23 millones. Bien, entonces aquí ya tenemos los ingresos por multiactividad. Hotelería y turismo representó 1.14%, otros ingresos 15.37%. Bueno, en hotelería y turismo nosotros básicamente tenemos dos rubros importantísimos ahí, que son los de las sedes vacacionales. Y por eso recibimos 1.095 millones. Y otras actividades que tienen que ver, porque pues hacen uso de las piscinas y todas las otras actividades que tiene la cooperativa, recibimos 123 millones. Las devoluciones por venta representaron 48 millones. Siguiendo con la multiactividad, entonces ya habíamos dicho que esos otros ingresos representaban el 15.37%. Entonces, como ya sabemos, hay ingresos por enseñanza, ingresos por rendimientos financieros y otros ingresos. Los ingresos por enseñanza fueron de 116 millones, los ingresos por rendimientos financieros, los intereses que recibimos de los bancos representaron 8.919 millones y otros ingresos que son recuperaciones, cuentas por cobrar a los asociados y otros representaron 7.379 millones. El total de todos esos ingresos empezamos a mirar cómo fue que se aplicaron, cómo se gastaron y de esa diferencia entre los ingresos y los costos y gastos por pagar nos quedan el resultado del ejercicio o los que nosotros conocemos como los excedentes. De los ingresos se deducen los costos y gastos y los costos y gastos de la cooperativa están establecidos así. Beneficio a empleados 11.250 millones. Gastos generales 35.259 millones. El deterioro de la cartera de crédito 8.119 millones. La depreciación de propiedad, planta y equipos 1.273 millones. Gastos y costos financieros 32.319 millones. Costos de hotelería y turismo 2.392 millones para un total de 90.612 millones. Ya decía que la diferencia entre los ingresos y los egresos representan los excedentes. Recordemos nosotros que ya hemos visto esa cifra ya, ¿no? Que se nos queda 16.175 millones. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener aquí otro estado que es importante presentarlo, que es el estado del flujo del efectivo. Ese estado de flujo de efectivo, entonces, sí, Coema recibió, ya vimos que recibió unos dineros. Bueno, esos ingresos, sí, esos dineros que recibió la cooperativa se llaman ingresos, pero esos ingresos sirven para el normal funcionamiento de la empresa. Y entonces, esos dineros, ¿cómo se distribuyeron? En actividades de operación, es decir, todo el ejercicio, todo lo que tiene que ver con la actividad principal, la multiactividad. Ahí se recibieron unos dineros que ya vimos cuáles fueron. Y también nosotros de esos dineros, pues como no se gastan todos, hacemos unas inversiones. Esas inversiones se hacen en propiedad, planta y equipo. Recordemos nosotros que Coema por aquí compró un edificio este año, el año anterior mejor dicho, y también hace actividades de financiación. Dicho eso, las actividades de operación representaron, ustedes lo ven negativo, pues obviamente porque representan la salida de los dineros, ¿no es cierto? Aquí hay un juego entre ingresos y egresos, pero nos dio negativo y entonces representa 263.224 millones. Las actividades de inversión fueron alrededor, ¿no? En concreto 36.369 millones y las actividades de financiación 231.659 millones. Finalmente, el estado financiero que por norma debemos presentar se llama estado de cambios en el patrimonio. ¿Y qué es lo que muestra? ¿Cómo fue el comportamiento del patrimonio y en qué se modificó de un año a otro? ¿Cómo cambió? Entonces, si nosotros vemos en el saldo inicial a 31 de diciembre del 2019 teníamos 435.136 millones. En diciembre de 2020 teníamos, vean lo que va modificando, ¿no? 467.378 millones. Y en diciembre 31 del año 2021
ya teníamos un patrimonio de 497, 404 millones de pesos. Pues esto es un estado muy sencillo que muestra el movimiento de los aportes, de los excedentes, y básicamente ustedes los van a encontrar en esta cartilla. Esta cartilla, si ustedes la miran juiciosamente, tiene todo un contenido. Sin embargo, debo precisar que todas estas cuentas han sido auditadas previamente porque aquí hay un departamento de auditoría y seguidamente está la revisoría fiscal que avala, y ahí están ustedes viendo, y en esta asamblea va a estar el informe del señor revisor fiscal y que da fe de que las cifras que están contenidas en este balance o en estos este informe financiero que está en cabeza de la gerencia financiera, entonces tienen que ustedes tener la tranquilidad, pero sí la tranquilidad de que efectivamente la gestión de los administrados de la cooperativa está reflejada en estas cifras y que están avaladas tanto como por la revisoría fiscal como por la auditoría interna. Muchísimas gracias por su atención, es un placer para mí haberles podido explicar y estoy presto a resolver las dudas e inquietudes en esta presente asamblea. Muchísimas gracias.